el día de hoy son calores específicos. Es un tema rápido, no es muy complejo. Son 3 métodos para medirlos, perdón, para calcularlos. Y para calcular lo que queremos calcular, que son deltas H y deltas U. Acuérdense que la última clase que tuvimos hicimos por ahí unos balances así simples de energía o aplicación de la primera ley de la termodinámica. Y habíamos, a ver si se escribe, habíamos quedado que esa ecuación, cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial más el cambio de la energía interna, más el cambio de delta U, energía interna, es igual a Q menos W. Y estuvimos haciendo algunos cálculos de delta U. Hoy vamos a ver con calores específicos. Es importante este tema porque es una forma de calcular delta U y deltas H para introducir a nuestra ecuación de la primera ley de la termodinámica. Entonces, vamos a empezar calores específicos. Y lo definimos como la energía requerida para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Eso es un calor específico, pero nosotros vamos a manejar aquí en termodinámica 2 tipos de calores específicos, porque los calores específicos es una cantidad de energía. Depende del proceso que sigamos, y en termodinámica seguimos básicamente 2 tipos de procesos. O sea, nos interesan procesos a volumen constante y nos interesan procesos a presión constante. Por lo tanto, aquí en termodinámica vamos a estudiar 2 tipos de calores específicos. Uno que tiene que ver con el volumen cuando dejamos el volumen constante, y otro que tiene que ver cuando dejamos la presión constante, cuando dejamos que el sistema se mueva libremente para alcanzar la presión, para que la presión siempre permanezca constante. Entonces, fíjense, el calor específico es una energía que necesitamos para elevar la temperatura 1 grado, la temperatura de una cantidad de masa determinada. Entonces, esa cantidad de masa determinada o ese calor específico que nosotros necesitamos depende de varios factores. Uno de los factores importantes es la sustancia que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos hierro, 1 kilogramo de hierro. Para llevarlo de 20 a 30 grados centígrados necesitamos 4 kilojoules de energía, nada más. Pero si tenemos 1 kilogramo de agua, para llevarlo desde 20 a 30 grados centígrados necesitamos casi el doble, casi 10 veces la cantidad de energía. Entonces, el calor específico de una sustancia depende de la sustancia que estamos tratando, de la sustancia que estamos nosotros tratando. Diferentes sustancias tienen diferentes calores específicos. Otro detalle importante es que el calor específico de la sustancia va a variar dependiendo del rango de temperatura que tengamos. No es lo mismo la energía que requerimos de un rango de temperatura a un rango de temperatura diferente. Por ejemplo, si tenemos una masa de 1 kilogramo y le quiero yo subir un grado centígrado la temperatura, mi calor específico, si yo necesito 5 kilojoules de energía, el calor específico va a ser 5 kilojoules por kilogramo por cada grado centígrado. Sería ya un calor específico para una unidad de masa unitaria y una cantidad un grado centígrado, una unidad en el grado centígrado. Aquí hay que mencionar lo siguiente: como este es un delta T, aquí lo tengo en grados centígrados, no lo tengo en Kelvin, porque los deltas T no necesitan ser en temperatura absoluta. Solamente que, bueno, yo tenga mi temperatura con un delta T en la parte de abajo con temperatura absoluta, entonces sí lo necesito en la parte de arriba, pero normalmente los deltas T son iguales en la temperatura absoluta y en la temperatura relativa. ¿Por qué? Porque pues, igual si le sumo 273.15 a la resta se lo voy a restar, entonces da el mismo valor. ¿Por qué son importantes los calores específicos? Porque esos están relacionados directamente con los deltas H y los deltas U. El calor específico a volumen constante
ya definiéndolo directamente para un volumen constante, es igual lo que habíamos definido. La energía requerida para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa, cuando el volumen aquí nada más, lo que estoy cambiando en este caso es cuando el volumen se mantiene constante. O sea, en el CB, que se utiliza como el calor específico a volumen constante, el volumen se mantiene constante en el proceso. O sea, acuérdense, estos calores específicos dependen en termodinámica del tipo de proceso. Y igual, no sé si lo van copiando por ahí, le van tomando captura de pantalla, pero esa sería la definición para un proceso a volumen constante. La definición para un proceso, fíjense que es la misma definición que ya habíamos dado, pero nada más está referida a que nuestro volumen no cambia en el proceso. Eso quiere decir que el calor específico a presión constante pues va a ser la misma definición, únicamente ahí la presión va a permanecer constante. O sea, aquí vamos a tener la presión del sistema va a ser constante. Entonces, el calor específico, pues, de nuevo es energía requerida para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa, que generalmente es la unidad de masa pues, es 1 kilogramo, 1 gramo, etcétera. Cuando la presión se mantiene constante. Aquí les preguntaría yo, ¿cuál creen, si manejo yo para la misma sustancia, cuál de estos dos valores, calor específico a volumen constante y calor específico a presión constante, cuál sería mayor? Siempre para la misma, o sea, para las mismas condiciones, la misma cantidad de masa, la misma sustancia, etcétera. Si yo mido el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante, ¿cuál sería mayor? Fue pregunta, ¿eh? Acuérdense, los dos son energía requerida para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa. Es una unidad nuestra masa. Nada más. La diferencia es tener el volumen constante o tener la presión constante. Imagínense que es un sistema, el primero a volumen constante, pues tiene que ser si es de frontera móvil, pues esa frontera no se mueve para que el volumen permanezca constante. Se hace de alguna manera para que se atore y no se pueda mover. Ahora, a presión constante tendré que dejar que la frontera se pueda mover libremente para que la presión se vaya ajustando. ¿Cuál de los dos calores específicos creen que es mayor? No hay nadie ahí ya. Bueno, aquí tengo la respuesta. No escuché. Aquí pueden ver ya, tenemos dos sistemas. El primer sistema lo tenemos a volumen constante. La masa es la misma sustancia. La masa es 1 kilogramo. La masa es 1 kilogramo de sustancia. El volumen es constante, quiere decir que este es un sistema cerrado. Es un volumen de control, no se mueve. Perdón, es una masa de control, no se mueve en las fronteras del sistema. El delta T que voy a tratar de subir es 1 grado centígrado. El calor específico a volumen constante para esta sustancia en específico es de 3.12 kilojoule sobre kilogramo grado centígrado. Eso quiere decir que a esto le tengo que agregar yo, para que 1 kilogramo de esta sustancia para que no varíe el volumen y que yo pueda aumentar la temperatura de 1 grado centígrado, le necesito meter 3.12 kilojoules de energía para que este suba 1 grado centígrado. Eso quiere decir que ¿cómo se llama? Mi capacidad térmica, volumen constante, sería de 3.12 kilojoule por cada kilogramo que tenga yo de masa y por cada grado centígrado que aumente la temperatura. Ahora vean, la misma sustancia, pero ahora lo tengo en un sistema cerrado, pero de frontera móvil. Eso quiere decir que esta frontera se puede mover, lo que va a ocasionar que al moverse, la presión dentro pues va a permanecer constante. Si yo aumento si yo meto energía y es móvil, pues la presión no va a aumentar ni va a disminuir ahí. Pero es presión constante, la misma masa, es un delta T de 1 grado centígrado, pero vean, aquí necesito
5.19 kilojoules para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de este sistema. Entonces, la pregunta que les hacía yo, ¿cuál creen que es mayor? Siempre es mayor el calor específico a presión constante. Siempre es mayor que el calor específico a volumen constante. ¿Por qué creen? ¿A dónde se va esa energía extra que necesito aquí a volumen constante? Observen, es lo mismo todo. Todo es lo mismo. La única diferencia es que en el segundo dejo que esta se mueva. Entonces, si esta se mueve, si yo empiezo a meter energía, esta se va. En su práctica debieron haber visto que si empiezan a meter energía, este se empieza a mover para no, bueno, ustedes manejar un volumen cerrado como este, pero si esta frontera se pudiera mover, esta se mueve de tal manera que genera que la presión adentro permanezca constante. Entonces, ¿a dónde se va esa energía extra que yo estoy aportando a este sistema? Pues se va al trabajo de frontera móvil. Aquí necesito yo un trabajo, aportar un trabajo, o el sistema necesita aportar un trabajo para que esto pueda subir y la presión permanezca constante aquí. Si esto es inmóvil, si no se mueve y yo empiezo a agregar energía, la presión dentro va a ir aumentando. Porque ustedes ya vieron que aquí, si este es un gas, las moléculas van a moverse más rápidamente y van a golpear más número de moléculas las paredes del recipiente. Entonces, para que esto permanezca constante la presión, necesito que este se mueva, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si meto energía, pues se va a mover hacia arriba. Y esta energía que estoy pasando yo del estado 1 al estado 2, esta frontera, necesito yo una energía extra a la que necesitaba para aumentar la temperatura. O sea, aquí necesito no solo energía para aumentar la temperatura de mi sistema, sino necesito energía para que esta frontera se mueva para arriba y permitir que la presión dentro del recipiente permanezca constante. Entonces, a lo que quiero llegar es las capacidades térmicas, los calores específicos a volumen constante, a presión constante, siempre son mayores que los calores específicos a volumen constante. Espero que lo vayan anotando. Todas esas son preguntas de examen. Ya una definición un poquito más precisa, no sé si ya se está viendo la imagen ahí. Sí, profe. Sí, el calor específico a volumen constante que tengo en la parte de arriba, déjenme borrar. El calor específico a volumen constante que tengo aquí en la parte de arriba es el cambio, ya una definición más precisa, es el cambio de la energía interna del sistema con relación a la temperatura, dejando mi volumen constante. Esta es la definición un poquito más precisa. Acuérdense ustedes que para nosotros poder subir la temperatura o bajar la temperatura, lo que afectamos es la energía interna de mi sistema. Y entonces, esta es una definición más precisa del calor específico a volumen constante. Es el cambio de energía interna con respecto a la temperatura, dejando el volumen constante. Eso quiere decir que esta la puedo yo transformar a una forma de diferencial que me va a servir para calcular. Aquí no me interesan estos valores yo los conozco para las sustancias. Los calores específicos los conozco. Con ellos puedo calcular el diferencial de U o el delta U, que es lo que estoy buscando yo en este caso. Ahora, otra definición más precisa para el calor específico a presión constante es el cambio en la entalpía, porque acuérdense que la entalpía la definimos, la entalpía es una definición, lo habíamos definido como anteriormente, en clases anteriores, la entalpía se había definido como la energía interna más la presión por el volumen. Esta presión por volumen es el trabajo de frontera móvil que tenemos en el sistema. Por eso aparece ahí el delta H en lugar de un delta U. En la definición más precisa tenemos que la capacidad térmica a presión constante es el cambio de la entalpía de mi sistema con respecto a la temperatura cuando dejo mi presión constante. Eso es importante, son definiciones más precisas porque me permiten calcular los deltas U o los deltas H, que es el objetivo de la clase de hoy. La clase de hoy va a estar un poquito rápida, eso espero.
Pero el objetivo es que ustedes vean que hay formas de calcular deltas H o deltas U. Ya vimos el tradicional, que es con sus tablas de vapor. O sea, acuérdense que les había comentado que si tienen tablas de vapor o tablas de propiedades de las sustancias, lo más fácil es ir y leerlo directamente en la tabla. Ese es uno de los métodos. O sea, realmente ya hemos visto un método. Hay 3 métodos para calcular delta U y calcular delta H. Uno ya lo hemos visto, que es el usar las tablas. Ya lo evaluamos. De hecho, ya evaluamos ahí cómo usar sus tablas. Entonces, estas son 2 definiciones más precisas de calor específico a volumen constante y calor específico a presión constante. El primero es delta U, porque no afecta porque las fronteras no se mueven, entonces no tenemos trabajo de frontera móvil, por eso entra ahí la energía interna. En el segundo entra delta H, porque delta H en la definición lleva una porción, que es el trabajo de frontera móvil, que es presión por volumen. Entonces, a esto quería llegar el día de hoy. Hay tres procesos para calcular las energías internas y las entalpías. En este caso lo estoy enfocando a los gases ideales. El número 1 es mediante los datos tabulados de U y H, que esto ya lo deben saber hacer perfectamente. O sea, condiciones determinadas que tengo en un sistema, puedo entrar a leer estos valores directamente. Entonces, esos deltas H o deltas U, pues leo el valor en el estado 2, leo el valor en el estado 1 y nada más hago la resta, porque acuérdense que lo que me interesa aquí son deltas H. O sea, me interesa un delta U que va a ser U2 menos U1, o sea, o final menos inicial, o me interesa un delta H que va a ser igual, un delta H que va a ser igual a H2 menos H1. Entonces, en el primer proceso, ustedes ya saben, a condiciones determinadas, me voy directamente a la tabla, leo U2, leo U1, lo resto y eso es mi delta U. O si necesito un delta H, leo mi entalpía en mi condición final, leo mi entalpía perdón, leo mi entalpía en mi condición inicial y lo resto nada más. Es el método que ya vimos para todas las demás propiedades. En este caso lo estoy enfocando para U y H, porque las capacidades térmicas me sirven para eso, para calcular U y H a diferentes condiciones. Entonces, el número 1 ya lo saben hacer. A este no hay problema. Lo vamos a hacer de todos modos para ir checando los valores. El número 2 es por medio de las relaciones CB o CP como función de la temperatura. O sea, nosotros tenemos estos valores tabulados en función de temperatura, las capacidades térmicas a volumen constante o a presión constante en función de la temperatura para la sustancia que estemos trabajando. Aquí, con esos valores, realizamos la operación de estas, ya sea si necesito delta U, perdón, si necesito delta U, va a ser CB, si necesito delta H, va a ser CP. Estos están ya tabulados. Y estos nada más los integro, ahorita vamos a ver. Esto es conveniente para cálculos manuales, pero es más bien deseable para cálculos por computadora, porque las integrales se hacen a veces bien largas y bien engorrosas. Ahorita a ver si hacemos un ejemplo para que vean que hacer no la integral, sino la sustitución y todo eso se hace bien engorroso el proceso y es mejor tenerlo ya programado en la computadora para realizar esos cálculos en base a las integraciones. Y el número 3, o sea, aquí no los tengo en orden de fácil. El más fácil es el 1, entrar y leer. El siguiente es el 3. El 3, o sea, más o menos les recomiendo este orden. Busquen primero si tienen tabla número 1. Número 2, si no tienen tabla, váyanse al proceso 3, porque el 2 es el más complicado. El proceso 3, vamos a emplear calores específico promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, acuérdense que voy a calcular, como es un delta, lo voy a calcular para 2 condiciones. Esto se calcula para mi condición 1, cuando el sistema pasa de mi condición 1 a mi condición 2, o mi estado inicial y mi estado final. Entonces,
yo aquí voy a tener una condición de temperatura. Acuérdense que esa condición de presión y temperatura me sirve para leer los valores con el método 1. Pero en el estado 2 voy a tener unas condiciones diferentes. Entonces, este número 3, con el empleo de calores específicos promedio, estos están en función de la temperatura. Los calores específicos tienen que ver con la temperatura directamente. Entonces, si yo tengo una temperatura inicial aquí y tengo una temperatura final, los calores específicos pues van a ser diferentes. Entonces, el método número 3 dice es con el empleo de calores específicos promedio. Aquí hay dos opciones. La opción más simple es promediar la temperatura. O sea, hagan de cuenta, en el número 3 yo voy a leer un calor específico. O sea, por ejemplo, si voy a calcular delta U, para este caso va a ser el calor específico a volumen constante, porque acuérdense, en la definición que di más precisa, calor específico a volumen constante está relacionado con la energía interna de la sustancia, por el delta T. Este va a ser promedio en el caso número 3. Ahorita nos enfocamos en el 2 después porque es más complicado. En este caso número 3, yo tengo que leer un valor de calor específico a volumen constante a una temperatura promedio. ¿Qué quiere decir? Hay dos opciones. La mejor es la primera, es yo leer ese valor, tengo temperatura 1 y tengo temperatura 2, sacar un promedio de estas temperaturas. O sea, sumar temperatura 1 más temperatura 2, eso lo divido entre 2 y tengo una temperatura promedio. Entonces, en lugar de leer dos valores, a temperatura 2, a la temperatura promedio. Y a la temperatura promedio es el valor de la capacidad térmica que yo leo. Acuérdense que las capacidades térmicas ya las tengo en tablas, ya están tabuladas. Nada más hay que buscarlas a las condiciones requeridas. Y la otra es sacar el calor específico a la temperatura 1 y luego el calor específico a la temperatura 2 y sacar un promedio de estos dos. Yo recomiendo la primera. Ahorita aquí lo tengo más explicado. Aquí están ya con fórmulas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este es el caso 1. Esto es nada más para delta U, pero es válido para delta H. Voy a tener lo mismo para delta H. O sea, voy a tener el caso 1, el delta U, únicamente me voy a la tabla, lo leo y lo resto. ¿Está claro, verdad? Si es delta H, pues igual. El delta H, voy a ir a mi tabla, leo H2, leo H1 y lo resto nada más. El número 2 que les decía, que es el siguiente en grado de dificultad, esto es aproximado. Todo lo que haga yo, que no es de las tablas, es un valor que tiene error, como ya lo hemos visto en todas las propiedades que hemos estado manejando. Si nos saca, volvemos a entrar, no sé cómo vamos de tiempo. Entonces, en este caso número 2, delta U, estas fórmulas son las importantes, para que las anoten ahí. Pero yo les digo más o menos, les aconsejo que se vayan primero, si pueden la 1, si pueden la 2 o al final la 3. Claro que la 3 es un poquito más exacta, porque hago un cálculo más, con funciones más de calores específicos dependientes de la temperatura. En la número 2 tengo un error muy grande, sobre todo, tengo un error muy grande en la número 2 si la temperatura 1 y la temperatura 2 son muy diferentes. O sea, deltas T muy grandes. Entre más grande es el delta T, pues el error es más grande que voy a tener aquí. En este caso, esto es válido también para un delta H. Delta H va a ser aproximadamente igual al calor específico, nada más que este va a ser a presión constante promedio por el delta T. O sea, este es el valor que yo voy a leer en una tabla. Ya nada más, si voy a calcular el delta U, leo este valor en la tabla. Si voy a calcular el delta U, por ejemplo, aquí, este valor lo voy a leer en la tabla, nada más que como los calores específicos, tanto a volumen constante como a presión constante, dependen de la temperatura, yo voy a tener dos temperaturas en mi sistema, la temperatura 1 y la temperatura 2. Entonces voy a tener dos valores realmente. Entonces lo que hago yo es que
o lo que se hace en el método 2, es que se saca un promedio de esas temperaturas, voy y leo el valor y ya nada más lo multiplico por el delta T, o sea, por T2 menos T1. Lo mismo, si es para delta H, es el mismo, nada más cambia la capacidad térmica a presión constante. Y el número 3, no sé si me estoy explicando o los estoy confundiendo. El 1 no hay problema, es leer de las tablas y restar. El 2 es leer, nos quedan 10 minutos. El 2 es leer el calor específico a volumen constante en una tabla donde venga en función de las temperaturas, pero lo leo a la temperatura promedio. Saco el promedio de las dos temperaturas y leo ese valor, porque yo voy a tener realmente dos valores, a la temperatura 1, a la temperatura inicial y a la temperatura final. Y luego, en el caso número 3, que es un poquito más complejo, pero es el caso donde pues el error es menos que, aquí les digo, el error aquí en la número 2 o 3 depende del delta T. A delta T más grande hay más errores. Y en la número 2, el delta U va a ser la integral, o sea, ya integrando los diferenciales que di ahorita en las definiciones. La definición que di de delta U, dije que era el cambio de la energía interna a volumen constante con respecto a la temperatura. Ya integrando eso, o sea, el delta U lo tendré como una integral del calor específico a volumen constante en función de la temperatura. O sea, es una ecuación, pues. Esa ecuación los tengo tabulados, esos valores para las sustancias. A ver, estoy borroneando mucho, déjenme cambiar a este. Entonces, en este delta U yo lo calculo haciendo el integral de esta función. Esta función es el calor específico a volumen constante en función de la temperatura. Lo puedo integrar yo en este caso y calcular el delta U. Este sería el método más engorroso de forma manual porque pues requiere muchos cálculos. No tanto la integración, sino los cálculos son un poquito más, ¿cómo se llama? Engorrosos, pues. Pero acuérdense, esto que tengo es igual para delta H. Nada más, delta H aquí va a ser H2 menos H1. No sé por qué no puedo escribir hoy. Delta H aquí será igual a la integral de 2 a 1. Nada más aquí va a ser el calor específico a presión constante, que es en función de la temperatura multiplicado por el diferencial de temperatura. Y aquí tendré mi delta H será aproximadamente igual. Nada más aquí es CP promedio multiplicado por el delta T. Entonces, las fórmulas son las mismas, nada más que delta U se calcula con calor específico a volumen constante y delta H se calcula con calor específico a presión constante. Están relacionados uno de otro. ¿Por qué están relacionados? Ya lo vieron ahorita en la imagen. Porque uno requiere más energía nada más por el trabajo de frontera móvil que se requiere. ¿Dudas hasta aquí? Los estoy confundiendo. Acuérdense, el objetivo es nada más poder nosotros calcular delta H o delta U para poderlo meter en la ecuación de la primera ley. O sea, ya hicimos algunos ejercicios de la primera ley, y pues lo otro sería nada más meter estos valores ya calculados de esta manera. Entonces, la energía interna, la entalpía y los colores específicos de gases ideales están relacionados con la ecuación del gas ideal. Observen aquí nada más para que vean la relación que tiene uno y otro. O sea, en mi ecuación del gas ideal, yo tengo, para no borronear tanto, yo tengo que la presión por el volumen, este es específico, es igual a RT. Y sé que U, la energía interna, ¿de qué depende? La energía interna depende directamente de la temperatura. Si nos saca, volvemos a entrar. Esta es la definición de entalpía. Entalpía por definición es U más presión por volumen. Pero como presión por volumen es RT, presión por volumen es igual a RT de acuerdo a la ley de los gases ideales, tengo que la entalpía también es igual a U más RT. O sea, esta ecuación es equivalente. Entonces, si U
es dependiente de la temperatura. Y esta parte también es dependiente de la temperatura, vean, como esta es equivalente a esta depende directamente de la temperatura. Por lo tanto, la entalpía también es función directa de la temperatura. Por lo que yo puedo tener mis definiciones que di, de calor específico a volumen constante y calor específico a presión constante, los puedo tener como diferenciales. Diferencial de U será el calor específico a volumen constante en función de la temperatura por el diferencial de T. O sea, estos son diferenciales de las definiciones que di al principio. Eso quiere decir que si yo integro este diferencial de U, me va a dar un delta U, porque son diferenciales exactos. Si hago la integración del diferencial de U, tengo que es U2 menos U1, son un delta U. Pero entonces tendré que integrar esta función para poder calcularlo. Esta función, les digo, estos valores, estas funciones yo las tengo tabuladas. Nada más es meterlas aquí en la ecuación, integrar la ecuación y evaluar en 2 y en 1. Estas van a ser temperaturas, porque esto es función de la temperatura. O sea, por ejemplo, si tengo temperatura 2 de 100 y temperatura 1 de 50, pues evalúan esos valores, ya habiendo integrado. Igual para el delta H. El delta H, ya de acuerdo a la definición, será la capacidad del calor específico a presión constante en función de la temperatura. Les digo, estas son ecuaciones que yo tengo tabuladas. Por diferencial de T, si quiero sacar el delta H, pues tengo que integrar aquí. Y al integrar aquí, tengo que integrar acá, lo que me dará un delta H, H2 menos H1, pero lo tengo que hacer integrando esta función que voy a tener aquí. Este es el método 3. El método 2, perdón, que es el más engorroso, pues, para hacer. Pero bueno, aquí necesitamos que conozcan los 3 métodos para calcular delta U o delta H. Vean, aquí hay una relación entre la capacidad térmica a presión constante y la capacidad térmica a volumen constante. O sea, la capacidad térmica a presión constante, acuérdense que era mayor, ahorita que mostré el dibujo. ¿Por qué? Por el trabajo de frontera móvil. Entonces, esa diferencia de energía es igual a R. Eso quiere decir que si yo conozco el calor específico nada más a presión constante, que eso es lo que sucede, ¿eh? En las tablas no van a venir, normalmente no van a venir calores específico a presión constante y calor específico a volumen constante, viene uno de los dos. Y por medio de esta ecuación, como el calor específico requiere más energía, esa cantidad de energía que requiere de más es igual a R, específica para el gas. O sea, esta ecuación es específica para el gas que estoy tratando. Esta R tiene que ser específica en kilojoules sobre kilogramo Kelvin para el gas que estoy tratando. Entonces, Cp es más grande que Cv, nada más esta cantidad de R. O si los quiero tener específicos, molares específicos, o sea, en función del número de moles, tendré que la capacidad térmica a presión constante es igual a Cv más Ru. Esta Ru ya es la universal. Este es igual para todos los gases. ¿Por qué? Pues está en función de las cantidades de moles y me da el mismo valor. Tengo otra definición que es la K. La K se define como una relación entre la capacidad térmica a presión constante y la capacidad térmica a volumen constante. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque les digo, en las tablas no viene los dos. Si yo voy a calcular delta H, necesito Cp. Si necesito calcular delta U, necesito Cv, pero en sus tablas va a venir uno de los dos. Lo puedo transformar yo. Si tengo el Cp y quiero calcular Cv, pues nada más le resto esta R, la paso restando para acá y tendré el valor de Cv. O otras tablas traen el valor de K para la sustancia, que es una relación entre Cp y Cv. Eso quiere decir que si me da la tabla uno de esos dos, lo multiplico nada más por K. Por ejemplo, si me da Cv y quiero sacar Cp, lo paso por acá multiplicando y me da el valor de Cp. O sea, lo que quiero llegar es, con estas 3 ecuaciones, es que ustedes en las tablas van a encontrar Cp o Cv y ya lo van a transformar ya sea con esta, con el valor de R, o con esta, que es el valor de K, que viene también en las tablas. No sé cómo vamos en tiempo, se me hace que ya nos va a sacar, nos queda un minuto. ¿Dudas hasta aquí? Acuérdense, a lo mejor se los estoy complicando mucho, pero son estas 3 cosas, nada más. O sea, son estos 3 métodos, pues, lo que quiero que quede claro. Son los 3 métodos para medir, para calcular
ya sea delta H o sea delta U, con los calores específicos de las sustancias. Son estos tres procesos, que son estas tres fórmulas. Nada más aquí me faltó poner delta H, pero son los que escribí. Son los mismos, pero los deltas H son con capacidades térmicas a presión constante. Ya nos va a sacar, ahorita volvemos. O a lo mejor no, porque no nos saca, pero ya es hora. Pues que, entonces, no sé si continúan. Sí van anotando todo, ¿verdad? ¿O no? Miren, es importante, ya están todos. Regresamos, les estaba diciendo, no sé qué les estaba diciendo, ya se me fue la onda. Les estaba diciendo que realmente lo que me interesa son estos tres, que no puedo hablar muy bien, traigo la garganta un poquito lastimada. Son estos tres métodos los que vamos a usar para calcular ya sea delta H o delta U. Ahora, quiero nada más que vean en qué tablas vienen estos. Bueno, las tablas ya las conocen, las tablas de propiedades, bueno, las conocen para el agua, ahorita vamos a hacer un problema con aire, entonces viene en una tabla diferente, pero es el proceso igual. O sea, me voy a la tabla y checo sus valores. Déjenme ver si tengo las tablas aquí. Sí les estaba comentando que son importantes estas tres fórmulas. Estas tres fórmulas son importantes, entonces ténganlas por ahí anotadas y van a tener para delta H lo mismo, pero H2 menos H1. Van a tener para el número 2, van a tener que delta H va a ser igual a la integral de la capacidad térmica a presión constante en función de la temperatura con diferencial de T de 2 a 1. La misma fórmula, pero con el delta H se calcula con capacidades térmicas a presión constante y van a tener que el delta U va a ser aproximadamente igual a la capacidad térmica a volumen constante promedio por el delta T. Entonces, estas son las fórmulas que son importantes para la clase de hoy. Y aparte de estas fórmulas, como les decía yo, que en las tablas normalmente o viene CP o viene CB, pero no vienen los dos. Entonces, estas fórmulas son importantes para la relación que hay entre ellas. O sea, con esta, yo puedo, con esta o con esta, es la misma, pero una está en funciones de kilogramo y una en función de kilomol. Estas dos y con esta, yo puedo transformar, si nada más mi tabla tiene CP, y yo quiero calcular CB, pues lo paso para acá restando. O al revés, si mi tabla tiene CP, pero no CB, pero no CP, pues nada más le sumo R y ya tengo el CP. Entonces es importante esta ecuación que la tengan por ahí a considerar. ¿Dudas? No, les iba a mostrar las tablas. Miren, esta es la tabla para el aire que vamos a hacer ahorita. Es muy parecida a las tablas de vapor que usamos para el agua, pero aquí tenemos una temperatura determinada. Esta es para el aire, pero es que la puse porque la vamos a usar ahorita en el problema. Entonces, igual tenemos una temperatura determinada, a ver si se ve ahí, ¿sí? Y de ahí sacamos ya sea H o U para el valor directo. Son las mismas tablas, o sea, no son las mismas, pero esta es una tabla para el agua. Ahorita la vamos a usar. Pero lo importante aquí es lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos
esta tabla, la tabla A2 que está al inicio de sus tablas, le está dividida como A, B y C. Estas son las que me interesan. Si pueden, váyanse a sus tablas para que se vayan a esta página. Es al inicio. Déjenme traer mientras tantita agua, ¿no? Porque ya como que se me resecó mucho en la garganta. Permítame tantito. Ya estoy aquí. Les digo, ya están todos ahí en sus tablas. Es la tabla A2. Esta la tengo en el sistema internacional. Sí, las tienen ahí a la mano. Sí, profe. Yo sí, profe. Ok, Yo entonces, esta tabla, les digo, está dividida como A, B y C, de acuerdo a los métodos que ahorita mencioné. Esta primera tabla está a 300 Kelvin, o sea, más o menos a temperatura ambiente. Son valores de CP y de CB a temperatura ambiente para la sustancia. En este caso, aquí tenemos las diferentes sustancias. Ahorita vamos a hacer un problema con el aire, entonces me voy a ir aquí. Aquí tengo la constante de R. Esta es específica para el gas. Vean cómo es diferente para cada uno. El valor de R, si lo necesito, porque ahora este valor de R tiene que coincidir con estos valores. Porque acuérdense que lo sumo, lo resto para calcular CB y C. Es más, aquí se puede observar. Vean, si a este le resto 0.2870 me da este valor. Porque están relacionadas CP, CB y el valor de R. Entonces, aquí sí vienen los dos, pero normalmente en las tablas no vienen los valores así. Entonces viene uno, y aquí viene el valor de K, que es CP sobre CB. Entonces aquí nada más entro, leo mi valor y es el valor que uso. Este es a temperatura ambiente. O sea, normalmente pues tenemos nosotros los problemas a temperaturas diferentes, pero de aquí podemos sacar la constante del gas. Si necesito transformarla, pues la divido entre el peso molecular. Esa es la A. Luego tenemos, perdón, tenemos la tabla B, que es a varias, esta es la que se usa más a varias temperaturas. Esta se usa para el método 3, cuando sacamos un promedio en las temperaturas. Sí, esta que tenemos aquí. Vean, ¿cómo leo? Pues como yo voy a tener diferentes temperaturas, porque mi proceso va de una temperatura a una temperatura diferente, entonces mi valor de la capacidad térmica pues va a ser diferente. Entonces aquí lo que podemos hacer es hacer un promedio de las temperaturas que tengamos y leer nada más en la temperatura promedio. Y por último, en la tabla C, es ya la ecuación que les digo que está un poquito más compleja, es una ecuación en función de la temperatura. Vean, son calores específicos como función de la temperatura. Esta es la ecuación que se mete en la integral de la fórmula que vimos para integrarla y sacar el valor ya sea de delta H o de delta U. Y lo que tenemos aquí es la sustancia, una sustancia determinada, su fórmula, y tenemos los valores. O sea, arriba nada más tenemos que la función es A más B por T, más C por T cuadrada, más D por T cúbica. Esta ecuación puede ser más amplia, pero aquí nada más tenemos valores de A, B, C y D. Y aquí tenemos el rango en la temperatura en el que funciona la ecuación, o cuando menos funciona con menos error, pues. Esta ecuación, pues tendré que poner el valor de A, por ejemplo, si estoy trabajando con nitrógeno, tengo que sacar el valor de A aquí, sustituirlo en la ecuación de arriba, sacar mi valor de B, sustituirlo aquí, sacar mi valor de C, sustituirlo aquí, mi valor de D, sustituirlo aquí, y luego ya hacer la integración de esta ecuación para poder, ¿cómo se llama? Calcular la capacidad térmica. ¿Sí estamos? ¿O no?
Sí, profe. Y aquí está un problema así rápido, nada más para, yo creo que para indicarlo. Saben que ahorita la garganta se me está resecando mucho. Ya no voy a poder hablar mucho. Yo creo que el siguiente grupo ya no le voy a dar clase. Van a ser los suertudos. Dice, aire a 300 Kelvin y 200 kilopascal se calienta a presión constante hasta 600 Kelvin. Determine el cambio de energía interna del aire por unidad de masa con datos de la tabla para el aire, que es la tabla 17 que mostré ahorita. Inciso B, la forma de función del calor específico es el método 2, que es la tabla que mostré ahorita, la A2C, y C, el valor del calor específico promedio, que es la tabla A2B. Son las tablas que vimos ahorita. ¿Cuál hacemos primero? El más fácil, ¿no? Cópienlo ahí en su cuaderno. Entonces, el más fácil pues es el de las tablas, el inciso A. Entonces, vamos a calcular, nos piden delta H. Me voy a mis tablas y saco delta H para inciso A. No escribe. Para mis condiciones. O sea, necesito leer U. Acuérdense que me piden delta U o delta H. No, energía interna. Delta U. Entonces va a ser igual a U2 menos U1. Entonces, U2 es mi condición final. U1 es mi condición inicial. O sea, esto estoy hablando de una temperatura. ¿Qué temperatura tengo en U2? 600 Kelvin. ¿Qué temperatura tengo en U1? En U1, 300 Kelvin. Entonces, me voy directamente a la tabla para leer esos datos. Ojo, esto es aire, no se vayan a las tablas de agua, porque practicamos mucho en las tablas de agua, son más amplias. Pero ahora esto es aire. Aquí me indica en la tabla 17, búsquenla. Y pásenme los valores. Es la tabla 17 de ahí eso. Lógicamente, ahorita en ese libro pues no tenemos tabla para todo. Pero esto es para que tengan una idea cómo es el proceso nada más. De la tabla A17. En la tabla 17 hay que buscar para el aire. Por aquí ya la tenía yo. Hay que buscar para el aire a la condición de 600. Es esta. O sea, estamos leyendo U para el aire a 600. ¿Cuánto les da? Estaría aquí, ¿no? Aquí está 600. Y me están pidiendo, estoy en U porque me están pidiendo el delta U, pero si me pidieran delta H, pues le diría aquí donde está 600, aquí está. Entonces, ¿sí se está viendo la tabla ahí? Sí, profe. Entonces, Sí, nada más le diré igual que las tablas de vapor, nada más leo su valor, que son 434.78. Esa es mi temperatura de 600. Entonces, final menos inicial. ¿Qué temperatura inicial tengo? 300. Entonces, me voy y leo para 300, para 300 grados centígrados delta U. Que estaría aquí, ¿no? 214.07. Y nada más hago la resta de los dos. Me voy a salir para irme acá al programa para que me pasen los valores, ¿no? Sí los tienen ahí en sus tablas, ¿no? Sí, profe. Entonces, en el inciso A, pues nada más tendré igual. Lo más fácil que es las tablas. Tengo delta U es igual a U2 menos U1 o es igual a U de 600 Kelvin menos U de 300 Kelvin. ¿Cuánto les dio el valor a 600?
434.78. Esto está en unidades de kilojoules por kilogramo. Es por unidad de masa. Es como la que viene en sus tablas de vapor. Sí, siempre vienen por unidad de masa. ¿Por qué? Porque así yo ya multiplico por la masa de mi sistema y tengo mi energía interna total. Menos mi energía interna a 300 grados que fue de... 214.07. Estos son también kilojoules sobre kilogramo. Y eso es así de sencillo. O sea, tienen su delta U que les da ¿cuánto? 220.71. Y estos son kilojoules por kilogramo. Así de fácil. Es nada más leer. En el método 1 es leer valor y hacer la resta. Y ya lo tenemos. Inciso B, que es el más engorroso. O si quieren hacemos inciso C primero, que es el más fácil. No, bueno, no, vamos a hacer inciso B, que es el más engorroso. Inciso B es la forma de función del calor específico en relación a la temperatura. O sea, tengo que ir y buscar CP, perdón, no es CB, porque aquí lo que quiero es delta U. Acuérdense que en el inciso B, delta U es igual a la integral de la capacidad térmica volumen constante en función de la temperatura por el diferencial de T de 2:1. Esa es mi fórmula para el inciso B. ¿Por qué? Porque voy a calcular delta U. Si fuera a calcular delta H, sería lo mismo, pero con CP. Entonces, váyanse a la tabla. En función en función de la temperatura, están en la tabla A2C. Pero fíjense que ahí, voy a pasar ahí a la tabla. Esta sí la traigo. Sí las traigo las tablas ahora. Es esta tabla que les mostré. Pero en esta tabla, que es en función de la temperatura, la capacidad, aquí nada más traigo la capacidad térmica, o sea, CP. CP se usa para calcular delta H, pero yo quiero calcular delta U. Entonces, ¿cómo calculo delta U? ¿A qué es igual? ¿Cómo puedo calcular CB en función de CP? Aquí lo tengo. Es lo que les digo que es bien importante. O sea, yo tengo, en mi tabla tengo CP, pero yo quiero calcular CB. Entonces, igual nada más mi CB que necesito va a ser igual al CP, que es el que viene en las tablas, menos R. Nada más aquí, ojo. No sé si R, hay que checar que las unidades de R correspondan a las unidades de CP, porque voy a hacer una resta. Tienen que ser las mismas unidades, porque a veces los tengo en funciones de moles, a veces los tengo en funciones de kilogramos. No sé si me expliqué. O sea, en su tabla viene esta. Pues nada más le resto R y voy a tener esta, que es la que necesito. ¿Por qué necesito esta? Porque voy a calcular delta U. Delta U. ¿Sí estamos o no? Entonces, lo voy a leer directamente de la tabla, mi ecuación, nada más le resto R y ya lo tengo transformado a CB. Nada más con restarle R. Entonces me voy aquí y voy a tener, hay que buscar la sustancia que es aire. Y la sustancia que es aire está aquí. No viene una fórmula porque es una mezcla. Sí, aquí tengo los valores de A, de B, de C y de D. Esos son los valores que necesito porque los voy a meter a esta ecuación. Ojo, nada más, vean. CP dice que aquí la temperatura está en Kelvin y la capacidad térmica está en kilojoule sobre kilomol grado Kelvin. Eso quiere decir que la R que vimos ahorita realmente es RU, la que voy a necesitar. ¿Por qué? Porque la necesito sobre moles, sobre kilomol. Sí, es el valor de RU. No sé si me explico. Me van pasando los valores. Primero,
hay que buscar R. Ahí en las primeras tablas donde vienen los valores, déjenme veo, aquí debe venir el valor de R. Aquí están los valores de R. Ya lo habíamos mostrado para el aire, que es 0.2870. Pero ojo, esta es en kilojoules sobre kilogramo. Entonces tengo R en kilojoules sobre kilogramo, la tengo que transformar en kilojoules sobre kilomol. Porque este valor está en kilojoule sobre kilomol. Sí está claro. Entonces, cópienlo, ¿no? Sáquenlo de aquí, lo copiamos ahorita y ahorita hacemos la transformación. Este es el valor que necesitamos. Este es el valor que necesitamos. ¿Por qué no agarramos directamente estos valores? Y aquí los tenemos. O sea, aquí tenemos la capacidad térmica, presión constante, y tenemos la capacidad térmica, volumen constante. No lo agarramos porque estos valores están a 300 grados, o sea, está en la temperatura ambiente más o menos. Por eso no los tomamos de ahí. Entonces, ya alguien esténse por ahí en sus tablas para que vaya pasando los valores. Inciso B. Voy a tener, ¿cuánto vale R para el aire? 0.2870. 70. Y estos son kilojoule sobre kilogramos Kelvin, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale mi ecuación? Acuérdense, la ecuación que viene en su tabla es CP a temperatura, en función de la temperatura va a ser igual a A más B por T más C por T cuadrada más D por T cúbica. Hasta ahí, hasta T cúbica. Entonces necesito los valores de A, de B, de C y de D. Pero como necesito yo CB, en función de la temperatura, voy a tener lo mismo de arriba, A más B por T más C por T cuadrada más D por T cúbica. Nada más le voy a restar a esto mi valor de R. ¿Sí? Pero ojo, porque esta R va a ser RU. O sea, la universal en función de kilojoule sobre kilomol. Entonces voy a transformar esta R. ¿Cuánto es el peso molecular del aire? Por ahí debe de venir en su tabla, no sé si en la 1 o en la 2. Chequen el peso molecular del aire. Creo que es 28.97. Fíjense, entonces, nada más voy a transformar esto. 1 kilomol de aire es igual a 28, ¿qué? ¿Punto qué, perdón? 97. No escuché. 28.97. Y estos son kilogramos, ¿están de acuerdo? O sea, ahí vienen gramos y mol. Aquí nada más lo estoy poniendo en kilogramos y kilomol es el mismo valor. Se elimina kilogramo con kilogramo y me va a quedar kilojoule sobre kilomol Kelvin. ¿Cuánto les da esta multiplicación? 0.2870 por 28.97. Pásemelo, por favor. Y ese sería mi valor de RU que necesito aquí. A mí me da 8.3143. 8.3143, pero este ya va a ser 9. en 43.9. Ajá, creo que se redondea, ¿no? Pero a ver, de nuevo. 8.3143.9. Sí. Ok. Sí, sería 8.3144. Redondeado, así lo dejamos. Estos son kilojoule ya sobre kilomol Kelvin. ¿Por qué lo transformé? Porque así vienen estas unidades, la ecuación de acá de arriba. Entonces, páseme. Ya voy a borrar ¿cómo se llama? La transformación, ¿eh? Nada más acuérdense que RU para este caso va a ser igual a 8.31439
kilojoule sobre kilomol Kelvin. Por eso les digo, este proceso es el más engorroso de todos. Ya borré la transformación. Entonces, ya tengo CB, nada más le voy a restar RU. Como esta es constante, la A, y la RU es constante, también puedo hacer la resta de esas dos constantes. O sea, CB en función de la temperatura me va a quedar igual a A menos RU más B por T más C por T cuadrada más D por T cúbica. ¿Sí? Ahora sí, páseme los valores de A, de B, de este valor de A, de B, de C y de D que vienen en la tablita para el aire. Este es más engorroso. En la tabla de A12, En la tabla de, no, en la A2B no, en la A17, a datos de la tabla en función del calor. Sí, en la A2C. Viene la ecuación, donde viene la ecuación está arriba. sí, CB en función de la temperatura va a ser igual. ¿Cuánto les da? 28.11. 28.11 menos RU que nos dio 8.3143.9. Ya. Alguien haga esta resta para ya nada más tener un número. Más. ¿Cuánto vale B? 0.1967 por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 2. Ajá. ¿Cuánto vale? Esto es multiplicado por... ¿Sí se fijan? O sea, voy aquí. Voy en este término. Más. ¿Cuánto vale C? O sea, nada más estoy poniendo los valores para el aire, que es lo que voy a calcular. ¿Cuánto vale C? 0.4802 por 10 a la menos 5. Esta va multiplicada por T cuadrada. Más. ¿Cuánto vale D? Menos Ya voy a 1. borrar este valor. Menos 1 punto. Entonces voy a quitar este más porque va a ser negativo. Lo voy a poner aquí abajo. Menos 1 punto. 96.6 Ajá. por 10 a la menos 9. Y estoy aquí en D por T cúbica. ¿Sí estamos o no? ¿Cuánto les dio la resta? Para que ahorita me la pasen. 19.795. 19.795. Muy bien. Ahora, este CB, como me piden delta U, lo que necesito es la integración. ¿De qué condiciones? De 2 a 1. ¿Cuál es mi temperatura final? 600 Kelvin. ¿Cuál es mi temperatura inicial? 300 Kelvin. ¿De qué? ¿Qué voy a integrar? Toda esta ecuación sota. 19.795 más 0.1967 por 10 a la menos 2 que multiplica T más 0.4802. Sí se ve los numerillos chiquillos, es que no cabe aquí mucho. Por T cuadrada menos 1.966. Me van a ir ayudando ahí con sus calculadoras, porque esto es, sí, digo, es engorroso nada más, los cálculos. Ya se equivocó un poquito y ya se equivocó en todo. ¿Sí? Esto por el diferencial de T. O sea, tengo que integrar todo lo que está ahí adentro. Entonces, delta U, ¿a qué será igual? ¿A qué es igual la integral de una constante? ¿Cero? No, la integral de una constante. O sea, voy integrando término por término. La derivada de una constante sí es 0. La integral es lo inverso.
¿Es 1? No. Será la constante multiplicada por la variable que tengo en la diferencial, ¿no? Mi diferencial es t. O sea, voy a tener que es igual a 19.795 por t más 0.1967 por 10 a la menos 2 por t cuadrada sobre 2. Acuérdense que ¿cuál es la integral de x? Es x cuadrada sobre 2, sobre el valor del valor, sobre el valor del exponente, más la integral, estoy integrando uno por uno, 0.4802 por 10 a la menos 5. La integral de t cuadrada sería t cúbica sobre 3 menos 1.966 por 10 a la menos 9. La integral de t cúbica sería t cuarta sobre 4. Alguien que nos ayude con estas divisiones, o sea, esta la vamos a hacer de una vez para nada más tener los numeritos. Nos quedan 10 minutos. Y a lo mejor ni vamos a terminar. Lo vamos a dejar, para hacer el otro, lo vamos a dejar nada más a donde esté ya para que lo evalúen ustedes, nada más. Alguien que nos ayude con estas divisiones para tener ya nada más el número entero. Digo, el número sin tenerlo en fracción. Voy a ir borrando arriba, ¿eh? Este método es engorroso por todo esto. Entonces, yo les sugiero primero, váyanse, tienen datos en tablas, háganlo en tablas. No se metan en esto. Pero sí, el valor que me va a dar un valor más aceptable que el método 3, que el método 3 es muy fácil. Pásenme a alguien las divisiones. Lo voy a poner acá arriba, ¿eh? Déjenme, lo pongo en otro color. Delta U va a ser igual. Sí. Tengo una duda. Sí. ¿Por qué en el último término llega hasta t cuarta? ¿Cómo que por qué llega hasta t cuarta? Porque porque arriba tenemos hasta t cúbica. Hasta t. Ajá. Lo que pasa es que al integrar esta t cúbica, la integral de t cúbica me da t cuarta sobre 4. Hagan de cuenta que estoy integrando x cúbica. Es igual a x cuarta sobre 4. O es por la integral. No sé cómo van sus integrales. Es por la integral. Por eso ya ven un término más. ¿Sí o no? Ok. Pásenme los valores ¿cómo se llama? De las divisiones, ¿no? Casi nos va a cortar ahorita. Profe, no sé si las hice bien, pero en t cuadrada me salió. No. De cualquier manera, se las voy a dejar nada más indicadas hasta los valores para que la hagan en la casa, porque ya nos está sacando esto. Para que hagan ya nada más las operaciones. Y cada quien debe checar esos valores. El primero me quedó 19.795 por t. O sea, así me quedó ya la ecuación integrada. Acuérdense que esta la voy a evaluar en las temperaturas. Ven que este método es bien engorroso. ¿Cuánto les dio el primero? 0.1967 por 10 a la menos 2 entre 2. Pues es la mitad. 9.835 por 10 a la menos 4. Eso va multiplicada por t cuadrada más, ¿cuánto les dio la siguiente? La de t cúbica, la de dividida entre 3. 1.60 por 10 a la menos 5. Esto va multiplicada por t cúbica menos, ¿cuánto les dio la división entre 4? 4.915 por 10 a la menos 10. A ver, espérame. 4.915 por 10 a la menos 10. Y esta es por T4, 3 a la cuarta. Todo esto está evaluado en 600
y en 300. ¿Qué quiere decir? Que voy a evaluar primero todo este término, todo así como está, sustituyendo 600. Y luego le voy a restar el valor sustituyendo 300. Lo voy a poner para que lo tengan ahí. Si nos saca, volvemos a entrar. Yo quería nada más 2 sesiones. Yo creo que el otro grupo ya no le doy porque la garganta ya me arde mucho. O sea, esta es ya mi ecuación integrada. Ya es mi ecuación integrada, mi ecuación final para calcular delta U. Nada más que esta la tengo que evaluar en 600 y en 300. Acuérdense que la integral definida es evaluar en mis condiciones finales y luego restarle a lo evaluado en mis condiciones iniciales. Entonces, ¿cómo me quedará mi delta U? Me va a quedar delta U, el que voy a calcular ya el total. Delta U va a ser igual a 19.795 por 600. Ya estoy poniendo aquí los valores. Más 9.835 por 10 a la menos 4. Si alguien nos va ayudando con la operación, pues mejor. Por 600 al cuadrado más 1.60 por 10 a la menos 6 por 600 al cubo menos 4.915 por 10 a la menos 10 por 600 a la cuarta. Este es mi primer término evaluado en 600. Y luego a eso le voy a restar el mismo término integrado, pero evaluado en 300. 19.795. Alguien vaya haciendo este primer término. A ver cuánto da ya el valor total. Esto es ya evaluado en 300 Kelvin. Es final menos inicial más 9.835 por 10 a la menos 4 por T, que son 300 ahora al cuadrado. O sea, es el mismo término de arriba, pero aquí con 300. Más 1.6 por 10 a la menos 6 por 300 al cubo menos 4.915 por 10 a la menos 10 por 300 a la cuarta. No se ve bien. No puedo, está muy chiquito el espacio. ¿Alguien hizo la evaluación del término de arriba? O sea, nada más hay que elevar al cuadrado, al cubo, a la cuarta y hacer las multiplicaciones. O sea, todo ese término que ya integré evaluado en 600, le resto ese mismo término evaluado en 300. En el primero me salió 12.512.96. Ajá. Y en el segundo ya nada más le resto en lo evaluado en 300. Ahora, este valor que nos dé aquí tiene que ser parecido al que sacamos de las tablas también. A ver cuánto les da el segundo término. ¿Quién tiene el valor? Vean, por eso este método es más cable tenerlo ya programado en la computadora para hacer todas las evaluaciones así rápido. Es engorroso más que todo, o sea, no es que sea difícil. A mí en el segundo me da 354.06. 354.06. ¿Alguien más? ¿Alguien más que checó el primero y alguien más que checó el segundo? La verdad es que no los tengo los valores, ¿eh? A mí sí me dan igual los dos, profe.
Ok, entonces esto hacemos la resta y esto es mi delta U. ¿Cuánto les da? $12,158.9. 12,158.9. ¿En qué unidades estaba? No puede ser 12,000 porque tiene que ser parecido a la. Aquí el problema con estos es que si nos equivocamos al hacer las operaciones en la calculadora. Profe, más bien lo que estábamos haciendo es resolver cada uno. ¿Cómo? Por ejemplo, el valor, el primer valor es nada más de 19 punto eso por 60 y el otro también así igual. O sea, íbamos uno por uno. Sí, pero al final lo suman todos. ¿Sí están ahí? Sí, profe. ¿Alguien estaba comentando algo? Les digo que a mí ya se me borró todo aquí, ¿eh? Estamos en el inciso C. No, hay que evaluar toda la ecuación que nos quedó en 600, o sea, 600, sustituirlo en la temperatura. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ustedes sí llevan sus anotaciones ahí, ¿no? Sí. Entonces, delta U nos quedó igual. Ah, no tengo los valores. ¿Cuánto fue evaluado en 600? Alguien chequelo de nuevo. En 600 quedó 12,512.96. Y en ¿cómo se llama? En 300, final menos inicial. 354.06. Y nos dio un delta U de ¿cuánto? De 12,158.9. Les decía que este valor se me hace mucho porque tiene que parecerse al valor anterior. Ah, bueno, el valor anterior era en kilojoule sobre kilogramo. Chequen en qué unidades tenemos esta, donde sacaron los valores de A, B, C y D.
¿En qué ¿Alguien unidades está ahí tiene en que su dar? tabla? ¿Perdón? ¿En qué unidades era? Lo que pasa es que quiero que chequen en qué unidades tenían, de donde sacaron los valores A, B, C y D de la tabla. ¿En qué unidades vienen? Está en kilojoules por kilogramo mol, entre kilogramo mol. Ese es el problema. Este es kilojoule sobre kilogramo mol. Sobre kilomol. Entonces, en el anterior habíamos sacado un delta U con las tablas, pero todos es mucho, de 220.71, pero estos son kilojoules sobre kilogramo, porque lo calculamos directamente de las unidades de la tabla. Estos son por kilojoule sobre kilomol. Tiene que ser un valor muy, muy aproximado. Si lo transformamos, quedamos que un kilomol de aire es igual a, ¿cuánto me dijeron? 28 punto ¿qué? 28 punto y algo. O sea, divídenlo, a ver, 97. 28 punto ¿qué? 97. Ahora sí, si dividen, esto es sobre kilogramo. Este se elimina con este y les va a quedar ahora sí en las unidades que tenemos del de arriba. ¿Cuánto les da? Entre 28.97. $12,158 entre 28.97. 419.70. De todos modos, algo está mal, ¿eh? En las operaciones. En las operaciones. Profe, Sí. yo ahorita que hice lo de sustituir la temperatura por 300, Ajá. a mí me salió 6066. Sí, o sea, no puede ser tan pequeño el valor. O sea, este está mal, ¿verdad? Sí, ese fue el que me dio. Sí, porque déjenme 6066. les digo por qué, les digo, porque este valor que nos da aquí nos tiene que dar muy cercano a este valor. Porque estamos calculando lo mismo, nada más con un método diferente. A ver, pásenos los valores de nuevo, usted, ¿no? Ya se nos Ok. fue todas las 2 horas. Bueno, en Delta U tengo que es 12,500. Déjame borro todo. Entonces, ¿por qué este método es engorroso? Por eso, porque si lo hacemos a mano, está bien fácil cometer errores. Les digo, si está programado en la computadora, pues está bien. Delta U es igual a, el primero les dio ¿cuánto? El primero sí está bien. Sí, 12,512.96. Ajá. Estos son kilojoule sobre kilomol, ¿eh? Menos. ¿Cuánto les dio el segundo término? A mí me dio 6,066.23. 6,000.23 y estos son kilojoules sobre kilomol. ¿Cuánto le da la resta? Me dio 6,446.73. Y estos son kilojoules sobre kilomol. Ya nada más transformamos. Quedamos que un kilomol era igual a 28 puntos, ya se me olvidó. Ahí lo tienen anotado ustedes. 28.97. 97. Ahora sí hagan la división. ¿Cuánto vale el delta U? O sea, 6,446.73 entre 28.97. 222.53. ¿Te parece al anterior? O sea, este ya me da confianza este valor. 222. ¿Punto qué? 73. 53. Sí, 53. Y estos son ya kilojoules sobre kilogramos. O sea, la diferencia que teníamos era, bueno, que estaba mal calculado el segundo término. Pero digo, en la que vea yo es porque estaba en otras unidades. Esto ya es lógico, vean. ¿Qué error tenemos comparado con el anterior? Pues muy poquitito. Sería 222 por 100 entre 220 y sacamos el error. Pero bueno, eso no me interesa ahorita. ¿Dudas? Ahora, la integración siempre les va a dar la misma. O sea, A por T más B por T cuadrada sobre 2 más C por T cúbica sobre 3 más D por T cuarta sobre 4. O sea, nada más hay que cambiar los valores de A, B y C. ¿Qué les parece este segundo método? Muy engorroso. Vámonos al tercer método. Dudas primero.
No, pues habrá la integración. Es más bien, les digo, aquí no se equivoca, es bien fácil equivocarse con sus calculadoras. Vámonos al tercer método ya para irnos porque ya fue mucho. Inciso C. Inciso C dice que es el valor, con el valor del calor específico promedio de la tabla A2B. ¿Cuál es nuestro promedio de temperatura? Tenemos la temperatura 2, vale 600 Kelvin. La temperatura 1 vale 300. 600 más 300 me da 900 Kelvin. Entre 2 me da 450. O sea, nada más aquí está bien fácil. Nada más voy a leer a esta temperatura de 450. ¿Sí o no? O sea, voy a buscar CB a 450 grados en la tabla A2B. ¿Dónde está la A2B? Es esta. Voy a buscar a 450 CB. ¿Sí? Este método es bien simple. O sea, agarro las dos temperaturas, las sumo, las divido entre dos, le saco el promedio de la temperatura y checo en la temperatura que corresponde. En este caso son 450. Y ya sea que necesito CP o CB, en este caso necesito CB. Aquí está, sí se observa. Sí, profe. Es 0.733, son kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿Sí? Ahí me lo pasa alguien, ¿eh? Anótenlo por favor ese valor. 0.733 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces, lo que voy a tener en el método 3, en mi método 3 voy a tener, por mi inciso B, que mi delta U va a ser igual al CB promedio por T2 menos T1. O sea, por mi delta T. ¿Cuánto valió el CB promedio? 733, ¿verdad? Kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Eso lo multiplico nada más por el diferencial de temperaturas. 600 Kelvin menos 300 Kelvin. ¿Cuánto les da delta U? $219.9. Se parece a los valores anteriores. Este Kelvin se elimina con los Kelvin de acá de la temperatura y les queda kilojoule sobre kilogramo. Es muy parecido. Ahora, vean, la diferencia de hacer este comparado con el 2, pues este es más fácil. Sin embargo, este nos da un buen resultado porque el delta T es pequeño. O sea, de 600 a 300 no hay mucha diferencia. Pero si el delta T va a aumentar, cada vez que aumenta el delta T, que el diferencial sea más grande, voy a tener más error en este tercer método. ¿Cómo ven? Estos son los tres métodos pues, para calcular delta U o delta H. Delta H sería lo mismo, pero en lugar de usar CB, utilizaríamos CP. Igual en los tres métodos, CP en lugar de CB. ¿Dudas? Yo creo que aquí le dejamos, ya ando bien cansado yo, es que ando enfermo. Y ya hablé mucho. ¿Puedo borrar? Ya borré, ya que. Y ya les pido que nada más Profe, tiene su micro apagado. les digo, ¿cómo ven los métodos? Nadie me dice. ¿Cómo ven los métodos para calcular? El primero está bien fácil, directo de las tablas, no deben tener problema. El último está muy fácil, sacamos promedio de la temperatura, multiplicamos por el delta T y tenemos el valor. El tercero está engorroso, ahorita lo pudimos ver, cometemos errores, metemos nada más la ecuación, integramos, evaluamos en la temperatura más final, evaluamos en la temperatura inicial y hacemos la resta y tenemos los valores. Aquí le dejamos. Nos vemos el próximo jueves.
El Adiós, próximo profe. jueves, su práctica no se las voy a encargar todavía hasta que le avancemos un poquito más a los temas. Hasta luego. Yo creo que al otro grupo ya no le voy a dar clase. Oiga, profe, No, bien cansado. ponemos la lista en el grupo de WhatsApp. Su nombre, sí. Ahorita que salgan en el grupo de WhatsApp. Entonces nos vemos el próximo jueves. Ahí Adiós, después profe. les iré dando problemas de esto. Hasta luego. Que les vaya bien. Luego, profe. Hasta luego.